7:39, a ver, vamos por partes. Ayer el Observatorio Nacional, es el Observatorio Electoral Judicial, tal como nos los adelantaron ayer, presentaron su informe sobre la elección del pasado mes de junio. Hoy le dedico una muy buena nota el periódico El Universal en su sección nacional. Vamos a ver ahora ya el documento ya completo, tuvimos oportunidad de revisarlo y ayer también nos quedaron algunas dudas. Antes de ver este reporte, me quedaron algunas dudas, Andrea Meraz, sobre la información que nos adelantabas. Gusto en saludarte, Andrea. Hola, Ciro, buenos días. Que de acuerdo con los consejeros del INE que han estado trabajando, fueron 63 los modelos de acordeón usados en la elección, por lo que el INE, las áreas del INE especializadas, creo que era la Unidad Técnica de Fiscalización, estaría investigando a más de 600 candidatos. ¿Ocurrió algo más? ¿Se movió en algo esa información, Andrea? Hola, Ciro, buenos días. No, esta investigación solo hay que recordar que nace desde el pasado 29 de mayo, que justo fueron los días donde se vio más esta distribución de los acordeones, y ahí el INE, ¿qué es lo que ordena? Que en sus sedes internas, es decir, en la Unidad Técnica de Fiscalización, y también en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, se haga una investigación. Digamos que son dos temas por paralelo, lo que hace el INE y lo que le pide a la Secretaría Ejecutiva llevarlo hasta la Fiscalía General de la República. Ahorita los primeros avances que tiene el instituto es ubicar estos 63 modelos de votación en los que podrían aparecer, digamos, en los 63 un mismo candidato o únicamente en un acordeón aparece un candidato. Por ese motivo, el INE hace, digamos, un muestreo de 685 personas candidatas a la elección del Poder Judicial y los investiga, les empieza a hacer requerimientos y también les da la oportunidad a los candidatos de que se deslinden de esta situación. ¿Qué es lo que puede pasar en las próximas horas? Que ya los consejeros electorales, a través de la Comisión de Fiscalización y posteriormente en el Consejo General del Instituto, pues se vean algún tipo de sanción o se defina cuál va a ser la responsabilidad para cada uno de los candidatos y también para los externos, porque también el INE está haciendo esta indagatoria, primero con 25 imprentas de las que tiene el Instituto conocimiento que los partidos políticos constantemente son utilizadas, digamos, para difundir otros temas, y también para Talleres Gráficos de México. Obviamente la respuesta de Talleres Gráficos de México fue deslindarse, mandarle al INE su catálogo de productos y decir yo no tengo nada que ver con los acordeones. También, ¿qué es lo que vemos en otra investigación y que sale hasta la siguiente semana, Ciro? Digamos que sería lo más relevante, es que son 50 quejas que ciudadanos, asociaciones civiles pusieron en el instituto para que se investigara el uso de los acordeones, y esa investigación, digamos, sale hasta la siguiente semana, Ciro. Bueno, pues a ver, sale hasta las siguientes semanas, pues ojalá no se tarden mucho, porque ya en la siguiente semana estaremos en el 1 de septiembre, en 5 o 6 semanas estaremos en el 1 de septiembre, que es cuando asumen todas estas personas sus pues cargos. Hay varios momentos, porque, por ejemplo, el 28 de julio está programada que se vea en Consejo General fiscalización y sobre el tema de tope de gastos de campaña, y a la par este tipo de quejas que también tienen que irse a la sala superior del Tribunal Electoral, porque seguramente habrá algún candidato que no esté de acuerdo con esta investigación del instituto, y finalmente antes del 28 de agosto tendrían que darse los resultados definitivos de cómo va a quedar integrado el Poder Judicial, Ciro. Bueno, muchas gracias, Andrea. Hasta luego, bonito día. Muchas gracias. Y por ahí no va a pasar nada, porque pues no creo, sí, finalmente lo que ocurra, más allá de lo que determine el INE, de lo que resuelva esta investigación del INE, pues el asunto va a terminar en el siempre fiel al gobierno Tribunal Electoral del Poder de la Federación, ¿no? Correcto. Pues sí, que no va a descomponer la elección. Digamos que le ha validado todas, ¿por qué no le va a validar esto? Sí. ¿No? Todo puede ocurrir, pero si atenemos a la lógica, ahí estará la gran línea de defensa
del régimen de la 4T en cuestiones electorales, que es el Tribunal Electoral. Esos son, esos son, no nos digan que es la Constitución, esos son, y eso han sido. Ahí estarán, pero bueno. En este informe del Observatorio Electoral Judicial presentado ayer sobre los acordeones, apuntan el oficialismo vulneró la integridad electoral, lo que se reflejó de manera patente en el uso de acordeones, práctica determinante que no solo violó el principio de equidad, sino que corrompió la naturaleza misma de una elección que debía ser ciudadana y no partidista. Dice también en otra parte de este informe del observatorio que se formó con 4 organizaciones para esta elección: está Laboratorio Electoral, Disentir, México Evalúa y la organización Práctica Laboratorio para la Democracia. Destacan que las 9 candidaturas ganadoras en la Suprema Corte fueron promovidas por los acordeones y que es una estrategia que socava la autonomía del Poder Judicial desde su concepción y siembra dudas razonables sobre su capacidad para actuar como un contrapeso efectivo del poder político. Muy cuidadosos en la redacción, pero muy duros. ¿Qué más dice este informe presentado ayer? Vania, buen día. Ciro, Manuel, muy buenos días. Pues este informe hace un análisis profundo, aborda desde el tema de cómo se propuso esta reforma, que se aprobó de una manera muy rápida en los congresos, que en menos de 24 horas, 24 congresos locales ya habían aprobado esta reforma, y también habla sobre la estructuración de las boletas, que esto también generó una desigualdad en la contienda, más bien una inequidad en el tema de que era más sencillo que pudieran ganar algunas candidaturas, y de hecho da el dato que de 133 candidaturas que tenían altas probabilidades de ganar por el diseño de la boleta, 108 efectivamente ganaron. Y aquí también justo creo que esto se puede matizar con el tema de los acordeones, que es lo que referiste hace un momento y que también nosotros lo presentamos aquí con imágenes. El día que a mí me entregaron el acordeón, que presentamos el video. Par de semanas antes de la elección. Sí, sí. 10 días antes, fue un viernes, sí. creo. Un viernes, correcto. 10 días antes de la elección. Sí. Así es. Sí. Y justo el tema de cómo es que el acordeón terminó por aprovecharse de este tipo de condiciones inequitativas en la contienda por el tema de las boletas, y ahí es donde de cierta manera como que concluye que los acordeones permitieron que la elección se viera, el voto más bien se coaccionara, al tener un total desconocimiento de la boleta de los candidatos, no tener información adecuada sobre quiénes estaban contendiendo por los cargos. La manera sencilla pues fue como el acordeón. Entonces eso es como algo relevante. El tema de la erosión democrática también la aborda, de cómo es que el poder político coopta poco a poco las instituciones que al final pues daban esta democracia a México, algo así lo llega a describir el informe, y que pues evidentemente la partidización de estas va a generar o va a tener un impacto negativo al estar inmiscuidos en temas de justicia y de la impartición de la misma, el combate a la impunidad incluso. Bueno, elección judicial, una farsa y una regresión democrática, expertos, así titula este informe El Universal, en la nota que publican hoy, nota de Luis Carlos Rodríguez. Y lo único que vamos viendo es cómo se consolida la idea de que esto fue, que lo platicábamos hace poco, Ciro, pues esto fue fraudulento, es un fraude a la elección. Es una gran trampa. No, es una trampa. Es una traición, además. Exacto, todo eso son los acordeones. Democrático, ¿no? Es una mentira pensar que la ciudadanía decidió, porque además al margen de la baja votación, del margen porcentual de votación, al margen de todo eso, pues es verdaderamente lamentable que además en el gobierno federal, en Palacio Nacional, pues además se regodeen de que tuvieron una elección donde el pueblo habló y donde el pueblo decidió con este tipo de exposiciones, Ciro, pues guiadas. Finalmente una elección con una bajísima participación, sí, porque hay que recordar que de ese 12% que votaron, cuando menos un 3% votaron en blanco. En blanco, anularon su voto. O sea, terminó votando menos del 10% por la elección en sí, menos del 10%. Y los ganadores, un altísimo porcentaje de los ganadores,
son las personas que el oficialismo quiso que ganaran. Sí. Y se les ocurrió esto de los acordeones. Y lo aplicaron además a la vista de todo el mundo, con un cinismo propio de las peores causas, diciendo nos vale, porque ¿quién nos va a sancionar? Pues si tenemos al Tribunal Electoral, pues ¿quién lo va a sancionar, que siempre nos va a defender, y tenemos a varios consejeros del INE que van a dar entrevistas en los medios y van a decir que no hay pruebas suficientes y que el INE, pues si tienen todo eso. Y por lo visto lo van a concretar, una elección con una bajísima participación, 1, y 2, la mayor parte de las personas que ocupen la Suprema Corte de Justicia a partir del 1 de septiembre, los nuevos magistrados y los nuevos jueces habrán surgido de los acordeones. ¿Y qué son los acordeones? Es el diseño del oficialismo. No vamos a saber si fue exactamente Morena y el gobierno, pero es el oficialismo, porque ellos fueron los que lo promovieron y quien el oficialismo quería que ganara. Se les ocurrió los acordeones, los distribuyeron a la vista de todo el mundo, que decía vota por fulano, vota por mengano, y pues la gente que no conocía a los candidatos votó por las personas que marcaban el acordeón. Seguramente, y esto tampoco se ha probado, porque a cambio de votar por el acordeón, algo iban a recibir. Entonces, el oficialismo movilizó más o menos a un 8-9% del padrón electoral. Eso es la elección del Poder Judicial. Hoy, yo vuelvo a preguntar en Excelsior, lo había hecho hace un mes exactamente, no les avergüenzan los acordeones. ¿No le avergüenzan los acordeones a la presidenta? ¿No le avergüenzan, y lo digo con todo el cariño y aprecio que le tenemos al querido Arturo Saldívar, ¿no les avergüenzan los acordeones? Secretaria de Gobernación, ¿no le avergüenza esto? Se lo pregunto, no lo conozco, a quién será, a Hugo Aguilar, quién será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿En verdad se puede creer que habrá un buen juzgador en alguien que trampeó su propia elección con conocimiento de causa? Porque no nos vengan con el cuento de yo que... No sabía que yo no sabía. Bueno, ya te enteraste después de la elección y no dijiste nada. ¿Y no dijiste nada? ¿Qué cosas? En fin. Y no les avergüenza, no les da vergüenza. Yo, la verdad, Ciro, pensaría que no. Digo, sé que la pregunta es para las personas a las que has referido, pero yo pensaría que no. Tan no les da vergüenza que el señor Hugo Aguilar ha dado una buena cantidad de entrevistas proyectando su cargo, sí, estando y manifestándose contento porque ganó la elección, y por la participación de la ciudadanía. Y que será distinta, ¿no?, la justicia, y que será más popular, y que ahora se acaba sí, la los corrupción, pueblos indígenas tendrán una voz, sí, ¿no? Pero llegaron ahí, porque el oficialismo los puso, punto. ¿Y cómo van a estar molestos, Ciro? ¿Cómo van a sentir pena si lo que tienen es el poder? Ahora sí tienen el Poder Judicial. Como ellos utilizaron tanto esa palabra, cooptado, se apropiaron también ya del Poder Judicial. Tienen el Poder Legislativo, Ciro, porque tienen el Senado, tienen la Cámara de Diputados. Tienen el INE parcialmente. El Senado, lo que va quedando del Senado. Lo que va quedando del Senado, pues lo han tenido. Tienen al Senado con Corral, con Yunes. Sí. Saludos a Dan Augusto con un lastimado, ¿no? Ahí van rengueando. Pues ¿no? Sí, tienen lo al han Senado, tenido. Pues sí, lo que les va quedando del Senado, sí. No, tienen parcialmente al INE, porque tienen parcialmente al INE. Y tienen, ¿no? Y tienen al Tribunal Electoral de la Federación. Electoral. Pues nada más les faltaba el poder Judicial. Sí. Y ahora, digamos que en una buena parte lo van a tener, ¿no? Va a ser muy interesante cómo se va a dar la lucha entre el Poder Judicial profesional y el Poder Judicial, pues novato. Pero pues ya vimos, ¿no? Este régimen, pese a todo lo que dice y pese a cosas que están haciendo, como lo están haciendo en seguridad, como lo están haciendo en salud, pues se da sus licencias, ¿no? Oye, es una vergüenza lo de los acordeones.
¿Cuáles acordeones? Presentan y que ni toca el tema. ¿Qué acordeones? No, nosotros no fuimos, ¿eh? A ver, pruébame que yo hice los acordeones, pruébame que yo los imprimí, pruébame que yo los distribuí. Tú, ciudadano, pruébamelo. ¿Algo más sobre este informe? Sí, precisamente aborda desde una perspectiva de una falta de transparencia desde la planeación, desde cómo se eligieron más bien cómo, la evaluación de las candidaturas, cómo fue el sorteo, además de que enfatiza mucho que la reducción del 45% del presupuesto del INE generó también un impacto negativo incluso en la cadena final, en el día de la jornada electoral, ¿no? La custodia de los paquetes, el incumplimiento de la transparencia de saber de cómo se contaron, cuánto tiempo tardó y una comparación un poco en cómo la ciudadanía normalmente lleva un proceso electoral de cada 6 años, o sea, normalmente cómo lo conocemos y cómo ocurrió en este caso en cuanto a la elección judicial. Bueno. Gracias, Vania. Gracias. El Observatorio Electoral Judicial, el informe presentado ayer.